La huella de la piel. Un podcast de consalud.es con María Velasco. Vivimos en una sociedad donde se da gran importancia a la apariencia física, pero muchas veces entendemos que lo que vemos externamente es cuestión de estética y quizá nada que ver con la realidad. Aquí una vez una dermatóloga dijo que ellos son médicos externistas, porque muchas veces la piel te da un poco las pistas de lo que puede estar pasando dentro de tu cuerpo, un auténtico problema de salud. Cuidar nuestro físico, como decíamos, no es una cuestión de estética, sino que puede ir mucho más allá. Y ese es el caso del lipedema, una enfermedad que muchas veces no se diagnostica, muchas veces se pasa por alto, porque quizá no sepamos muy bien diferenciarla cuando pasa el problema de estético a de salud. Hoy en La Huella de la Piel nos va a acompañar la doctora Carmen Iglesias, especialista en cirugía plástica y reparadora del Hospital Universitario La Paz, además de directora de su propia clínica, y con ella vamos a descubrir mejor esta enfermedad, sus síntomas, sus tratamientos y sobre todo también reflexionar en la importancia de un diagnóstico temprano. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí. Como decíamos al principio, muchas veces la gente desconoce, ¿no?, cuándo es algo estético y cuándo pasa ya a ser una cuestión de salud. Entonces, ¿qué es el lipedema? Vamos a empezar un poco la casa por los cimientos. El lipedema es una enfermedad, ¿vale? Y está diagnosticada, está clasificada dentro del sistema en el que nosotros clasificamos las enfermedades como una enfermedad. Así que ya de entrada partimos de la base de que en todo momento es una enfermedad. La principal característica que tiene es que es una grasa distinta de la grasa normal. Es una grasa que generalmente duele, que da dolor y pesadez en las piernas y un cansancio que no cede cuando pones las piernas en alto, o que tampoco tiene por qué estar relacionado con estar mucho tiempo de pie o hacer deporte o ejercicio. Es un dolor continuo y permanente y tiene la peculiaridad de que esas pacientes habitualmente tienen muchos moratones ante golpes que no se dan ni siquiera cuenta, y para mí algo que les caracteriza fundamentalmente es que además es una grasa que no responde ni a la dieta ni al ejercicio, con lo cual no es una grasa normal, porque la grasa normal cuando adelgaza se adelgaza y no tiene por qué doler a la palpación. Y estas chicas hay algunas que no pueden ni siquiera sentarse. Claro. Voy a hacerte una pregunta que tenía pensada para más adelante, pero justo acabas de decir estas chicas. ¿El lipedema es una enfermedad solo de mujeres? Es una enfermedad de mujeres. No, o sea, no nos libramos. No nos libramos. Es una enfermedad de chicas y afecta hasta el 11% de la población femenina, lo cual significa que el porcentaje de pacientes que tienen lipedema es muy grande. Lo que pasa que la enfermedad tiene un espectro muy amplio de presentación. Entonces, hay muchas chicas en estadios muy precoces que no son conscientes y que es difícil diagnosticarlas, y no así las que tienen pues los grados más avanzados de la misma. Claro, porque efectivamente comentabas al principio algunos de esos síntomas, ¿no? Pero si tuviéramos que destacar los principales por los que tú le dirías a alguien que nos está escuchando, ojo, si crees que puedes tener lipedema, esto es lo que de verdad tienes que prestar atención. Pues es habitualmente una deformidad muy típica que está principalmente acumulada de rodillas a tobillos, aunque no tiene por qué llegar a los tobillos, pero cuando la grasa se acumula en los tobillos es muy característica, aunque hay algunos casos que son de rodillas para arriba o solo en las caderas. Y para mí lo más característico es esa deformidad típica junto con el dolor y la pesadez de las piernas completamente inexplicadas por otras causas. Claro, porque muchas veces la deformidad de la que hablamos puede parecer un poco los típicos hoyuelos de la celulitis, pero que nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Claro. Aunque comparte esa deformidad física que se ve si no la palpas, porque la celulitis no tiene unos nódulos que sí que tiene el lipedema. Claro, entonces te iba a preguntar un poco cómo diferenciar, cómo saber si yo lo que puedo tener es un lipedema, es celulitis o incluso linfedema, porque también muchas veces se confunde lipedema y linfedema. Lipedema y linfedema no tienen nada que ver. Claro. ¿Vale? Linfedema es un trastorno linfático puro, lipedema en los estadios más avanzados se pueden mezclar, pero en principio vamos a separarlos y a decir que es un trastorno de la grasa, ¿vale? El linfedema, la principal característica que tiene es que generalmente afecta a una extremidad, ¿vale? Muchas veces está relacionado, bueno, en el 90% de los casos en España está relacionado con el cáncer, y en el 10% restante, aunque sean linfedemas primarios, afectan
a una extremidad, bien sea un brazo o una pierna, ¿vale? El lipedema es bilateral siempre, ¿vale? Entonces, eso es la principal diferencia. La primera diferencia, así a bote pronto. Y en cuanto al lipedema, el lipedema con cualquier otro tipo de lipodistrofia, celulitis o lo que queramos, lo que principalmente les diferencia es que al tocar les duele. Vale. Mientras que una celulitis, todas tenemos celulitis, todas te tocas y a ti no te pellizcas la pierna y si no la haces fuerte no te duele. Claro. Las mujeres que tienen lipedema, a veces incluso a la palpación ya lo notan, ¿no? Tienen dolor. ¿A qué edad puede aparecer esta afección? Cuando comienzan los cambios hormonales. Vale, o sea, ¿la causa siempre es hormonal o puede haber otra causa o genética, hereditaria? Es genética y hereditaria. Vale. Muchos pacientes tienen una historia familiar muy típica, entonces mi madre, mi abuela, es muy, muy familiar, pero no siempre es familiar. Y suele empezar eso en la adolescencia, cuando niñas que eran muy delgaditas y que de repente les baja el periodo y empiezan a engordar de las piernas de una manera inexplicable, les duelen y empieza ahí. Y luego la capacidad para que el lipedema vaya más rápido, menos rápido, pues ahí ya depende mucho de cada paciente. Claro, porque ¿podría haber alguna forma de evitar que aparezca este lipedema o es inevitable? Lo que sí que se puede hacer es tratar antes o después. A día de hoy es inevitable. Otra cosa es que todos sabemos que los cambios en cuanto a la deformidad y a los dolores están muy relacionados con el peso. Entonces, las pacientes que tienden a ganar más peso tienden a tener más deformidad y más dolor. Pero también hay que tener mucho cuidado con esto, porque también estas mujeres durante muchos años se dedican a hacer grandes dietas muy estrictas y muy restrictivas y esa grasa no se pierde con el peso, con lo cual al final muchas de estas mujeres terminan teniendo una serie de problemas relacionados con las dietas y con el estado anímico muy grande, porque si tú te pones a dieta no pierdes peso, haces ejercicio, no pierdes la forma de las piernas, te vas traumatizando y encima el resto, la sociedad hoy en día te dice, es que no lo harás bien, es que algo haces. Entonces al final, entre que no consigues lo que buscas, te culpabilizas y te culpabilizan. Muchas de estas pacientes tienen también una serie de trastornos relacionados con la conducta alimenticia y anímicos, que hace que sean unas mujeres muy especiales y que muchas de ellas hayan sufrido mucho. Claro, es que además yo imaginándome, pues si todos al buscar, no sé si los que nos están escuchando tienen a lo mejor en la cabeza lo que puede ser un lipedema, si no les animamos a que lo busquen y que de repente lo visualicen, porque claro, tú ves ese aspecto de las piernas y alguien puede pensar, esto es solo porque se quiere poner un vestido y quiere que le quede mono, ¿no? O una falda. Va mucho más allá, porque para empezar es una enfermedad y duele, como decías, y demás. Entonces, claro, ahí también está muchas veces el estigma de, es que no te aceptas, pues si no pasa nada, ¿no? Un poco... Claro, y muchas de ellas al tener un origen familiar dicen, bueno, es que es lo que te ha tocado porque tu familia es así, claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues es difícil porque en el mundo en el que vivimos, además, en el que todo el mundo quiere tener unas piernas divinas de la muerte, pues a veces... el mundo de la estética y las redes sociales a veces están complejamente relacionados, sí. Claro, yo creo que en este caso es importante el aspecto psicológico, ¿no? A lo mejor el acompañamiento psicológico con estas pacientes. Para estas pacientes es muy importante el acompañamiento psicológico, sí. Sobre todo en aquellas chicas que tienen mucho dolor o en aquellas que ya tienen un problema de acúmulo de grasa importante y que, bueno, pues que la supone no poder hacer lo que quieren porque tienen una limitación funcional, pero además no pueden vestirse con lo que les gusta o con lo que se lleva. Y a veces tampoco es tan fácil, ni siquiera. La época de los pantalones pitillo súper extremos fue muy complicada para estas mujeres, porque en las tiendas no había otra cosa. Claro, efectivamente. Y volvemos a insistir y no nos cansaremos que es una enfermedad, es que es una cuestión de salud. Y debe ser muy frustrante, como tú decías, le estoy haciendo dieta, estoy haciendo ejercicio y aún así no veo ningún resultado. Exacto. ¿Qué tratamientos, qué alternativas tienen estas pacientes? Pues mira, estas pacientes lo primero que hay que hacer es diagnosticarlas para hacerlas ver y sentir bien, porque muchas de ellas te dicen, bueno, por lo menos ya entiendo lo que me pasa. Claro. Y eso es un primer paso y es mucho más importante de lo que parece, porque te permite aceptar
que es una parte muy importante cuando tienes una patología, ¿no? Claro. Aceptar qué es lo que tienes. Y luego tenemos tratamientos que van desde los tratamientos conservadores a los tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos conservadores van pues por explicar una serie de hábitos, sobre todo hábitos de vida saludables, que en el fondo, yo como digo, yo no sé si es que como lo estoy repitiendo continuamente, creo que los deberíamos hacer la población en general, Sí. que no nos cuidamos como nos deberíamos cuidar, pero estas chicas tienen que hacerlo de una manera, bueno, pues más consciente, ¿no? Y también es cierto pues eso, que generar hábitos de vida es complejo muchas veces, pero una dieta sana y equilibrada, hacer deporte, descansar, todas esas cosas son verdaderamente importantes. Entonces, primero es eso, los hábitos de vida saludables. Después, diagnosticar las patologías concomitantes, es decir, muchas de ellas tienen unos problemas funcionales intestinales que hay que mandarles al especialista correspondiente. Algunas de ellas son hipotiroideas, que también necesitan tratamiento adecuado. Otras de ellas tienen migrañas, que también tienen que ir. Entonces, es una patología compleja porque supone un tratamiento integral de verdad, Claro. ¿vale? Entonces, eso por una parte, y después luego las medias de compresión que tienen que llevar, que hay que adaptar cada grado de lipedema, el tipo de media que deben llevar y cuándo llevar esas medias. Y luego ya por último, pues tratamientos de drenaje linfático, radiofrecuencias, ondas de choque, ultrasonidos, un montón de aparatología que poco a poco se ha ido desarrollando alrededor del lipedema y que unas cosas van mejor, otras peor. Y depende del mejor y el peor en cada una de las pacientes, ¿vale? A algunas les viene mejor una cosa y a otras otra. Y luego, por último, en el último escalón, pues siempre lo quirúrgico. La cirugía del lipedema es una cirugía que verdaderamente es muy reconfortante para ellas porque les permite volver a tener estéticamente unas piernas como les gustaría tener. Los grados que son más avanzados, el único problema que tiene es que tenemos que ver hasta qué punto hacemos una liposucción, porque si quitamos mucha grasa, luego la piel también se puede quedar flácida, Claro. pero en general la liposucción lo que hace es quitarles el dolor y mejorarles la estética de las piernas y eso verdaderamente las cambia la vida. ¿Pero la operación les elimina el problema para siempre? Radicalmente no. Vale. ¿Vale? Lo que pasa es que es como una ayuda mucho más potente Eso es. y más de golpe. Mira, cuando ¿no? nosotros hacemos una liposucción de rodillas para abajo podemos dejar la piel muy finita, pero de rodillas Claro. para arriba las mujeres tenemos que tener un muslo. No hay pocas mujeres que son guapas con el músculo y una piel muy finita, siempre hay que dejar grasa y por tanto siempre se deja grasa de lipedema. Y hay que cuidar, hay que seguirse cuidando porque no es una enfermedad localizada. Hay algunas que también tienen en los brazos, entonces hay que seguir con el tratamiento conservador. Claro. Y estos tratamientos, como has comentado, se adaptan a cada grado, ¿no? Exacto. A cada mujer, exactamente, Vale. porque ni siquiera es a Ni cada siquiera a grado. cada grado. Pero si hablábamos un poco, pues decíamos, ¿no? Empiezan a aparecer en la pubertad, ¿no? Con los cambios hormonales. Ese momento en el que pues, una niña de 12, 13, 14 años empieza a notarse eso, ¿cuándo realmente se diagnostica esta enfermedad? Porque no sé si llega a estar un poco infradiagnosticada. Está infradiagnosticada, ¿vale? Porque hasta hace 10 años probablemente no era una enfermedad de la que se hablara. Ahora hablamos mucho más. Los médicos hemos salido a la calle, por así decirlo, y nos hemos puesto un poco las pilas para dar información, pero en realidad ha sido una enfermedad siempre infradiagnosticada. Y cuando meten en el lío mental a las niñas muy jóvenes, pues también hay que tener un poco de cuidado, porque a una niña de 12 años tampoco la puedes neurotizar con cuidados excesivos, ¿vale? En el lipedema además hay muchos tipos de profesionales, hay algunos que son más estrictos y otros menos estrictos. Yo creo que esto es algo con lo que hay que vivir, es una enfermedad crónica para siempre, entonces tienes que ir adaptando a que todos pasamos por momentos en los que te puedes cuidar más y otros momentos en los que no te puedes permitir cuidarte más, por lo que sea, por circunstancias de la vida. Y hay que tener un poco de cintura y saber llevar a estas pacientes. Pero en el momento en el que vas bien, conoces a las pacientes, eres capaz de saber en qué momento apretarlas más y en qué momento menos. A mí con las chicas muy jóvenes me suele parecer que lo que hay es que enseñarlas a que hay que cuidarse, pero de una manera saludable. Claro. No obsesiva. ¿No? Y la parte de aceptación que comentábamos, ¿no? Y Exacto. de el quererse y afrontar que, bueno, pues que no pasa nada. Exacto. Y que, bueno, pues que hay que cuidarse, que hay que intentar no ganar peso, que hay que hacer deporte, pero desde el objetivo de vida saludable y no desde el objetivo
no me engordes 100 gramos porque todo te va a ir a las piernas. Claro. ¿Se acentúa, entiendo, más en los momentos de pico hormonal? Pues, por ejemplo, cuando en el momento del mes que te baja la regla, o si te quedas embarazada, o menopausia. ¿Cómo evoluciona la enfermedad a lo largo de nuestra vida? El dolor es muy dependiente de los picos hormonales, ¿vale? Entonces, en el momento de la ovulación y la menstruación, el dolor y la pesadez aumentan mucho. La sensación, bueno, todas tenemos la sensación de que te inflas, ¿no? Pues en estas mujeres es mucho más importante, ¿vale? Entonces, en esos momentos, verdaderamente hay algunas que sufren muchísimo. Y curiosamente en el embarazo no tiene por qué aumentar mucho, salvo que sea un embarazo que ganes un montón de peso. Pero sí que se descompensa un poco en el momento de menopausia. Ese es un momento complejo. Es un momento complicado y además que es un momento en el que el cuerpo de por sí también es cambia. Un momento complejo en todos los aspectos de la vida porque tu cuerpo cambia. Claro. Y ya de por sí todas ganamos peso. En el lipedema además se descontrola un poquito la ganancia de peso en las piernas en la menopausia. En el embarazo depende mucho. Si tú tienes embarazo de 10 kilos, de aumento de peso de 10 kilos, las piernas están normales. No hay un cambio importante. Si ganas 30, sí, claro. Claro. ¿Hay algún caso en el que no esté aconsejado, por ejemplo, pues ciertos tratamientos o incluso la intervención quirúrgica? Bueno, depende de qué patologías concomitantes tengas. O sea, has tenido una trombosis en las piernas o patologías severas, no se recomienda la cirugía. Y el resto de los tratamientos habitualmente se pueden adaptar a casi cualquier patología que tengas. En general no hay ningún problema. Y las personas mayores, porque yo creo que las personas jóvenes a lo mejor son más conscientes de, pues me voy al médico y que me vean y tal, pero a lo mejor las personas mayores, pues una mujer que ya ha entrado en la menopausia y que dice, yo ya para esto, ya para qué voy a ir al médico. No, nuestras consultas están llenas de mujeres mayores que están encantadas de que las tratemos, porque las que somos un poquito más jóvenes entiendes que las mayores se preocupan menos, pero eso no es verdad. Las mujeres mayores se preocupan igual que las jóvenes y quieren estar guapas y sobre todo quieren estar activas porque no quieren perder su vida. Y si el lipedema te da cansancio y dolor de piernas, intentan por todos los medios no tener ese cansancio y dolor de piernas. Claro, porque hablábamos un poco pues que también es una enfermedad que te limita. Que te incapacita a hacer ciertas cosas. Sí. ¿Hacia dónde están evolucionando los tratamientos? Porque entiendo que intentaremos que cada vez los tratamientos pues sean para más mujeres, sean más cómodos, menos dolorosos incluso, ¿no? Pues es que los tratamientos hoy en día tenemos el tratamiento conservador que va dirigido a todas ellas y que por tanto lo que intenta es mejorar la funcionalidad, la capacidad que tienen de hacer cosas, mejorar la pesadez y demás, y el quirúrgico que es el más agresivo. En cuanto a la evolución del quirúrgico, pues hemos introducido bastantes novedades en el mundo de la cirugía. Siempre los cirujanos intentamos que la recuperación sea más rápida, mejor, que haya menos flacidez. Entonces hemos introducido muchas técnicas, sobre todo para el cuidado de la retracción cutánea y los cuidados posoperatorios que hacen que nuestros pacientes se recuperen mucho antes de lo que se recuperaban hace unos años. Claro, y esto, como comentábamos, no es te opero y ya está. ¿Qué cuidados debe tener luego una paciente que se ha sometido a la operación? En el posoperatorio inmediato, la primera semana es una semana molesta, muy molesta, porque cualquier liposucción genera un montón de hematomas y los hematomas son molestos. Pero es verdad que con los cuidados posoperatorios de los drenajes linfáticos y toda la aparatología de presoterapia, ondas de choque, ultrasonidos, en lugar de estar 6 semanas, pues hemos logrado acortar ese posoperatorio. Dependiendo del trabajo que tengan las personas, hay algunas que se pueden incorporar, las que teletrabajan a la semana están trabajando. Los que tienen un trabajo de estar de pie quieto, pues obviamente tienen que estar, o las maestras de los colegios de los niños pequeños tienen que estar 4 o 6 semanas de baja. Pero bueno, que al final se trata también un poco de ir luego manteniendo los hábitos de vida saludables, siempre, el deporte eso siempre. Y demás. O sea, eso no es negociable. Eso no es negociable, pero ni para ellos ni para nadie. ¿Y hay algún tipo de deporte que no puedan hacer, por ejemplo? Durante algún tiempo se dijo que el deporte de contacto tenían que evitarlo por los moratones y demás, o el de alto impacto, pero a día de hoy estamos viendo que todo el deporte es bueno, y el deporte tiene que ser el que te guste, porque dado que lo tienes que hacer para toda la vida, no vas a elegir el deporte. O sea, si te digo, el deporte ideal es nadar, ya, pero yo es que no quiero mejarme el pelo todos los días. Entonces,
Y hay que buscar un deporte que sea el que a uno le guste y lo pueda hacer a diario. Deportes hay un montón. Claro. Entonces, no hay ninguno que sea malo. Vale. Lo que se trata es que te guste. Eso sí, hay que intentar buscar un deporte que mezcle la parte aeróbica con la parte anaeróbica. Es muy importante tener buena forma física, buen fondo, para eso está el deporte aeróbico, pero es muy importante muscular las piernas. ¿Vale? Claro. Entonces, la buena musculación de las piernas hace que sea pues que haya muchísimos deportes que pueden ir eso. Y luego la elasticidad nos permite envejecer muy bien, así que también todos los deportes que tienen que ver con cosas de hacer elasticidad van bien. Lo mejor es mezclar un par de deportes. Claro, sí, para que tampoco te aburras solo de hacer que una no te cosa. aburras. Claro. Pero vamos, que esto es para las chicas del lipedema y para todas. Carmen, para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que nos esté escuchando y que diga, uy, pues es que yo todo lo que ha estado comentando creo que lo tengo? ¿Por qué tienen que acercarse? ¿Por qué es tan importante diagnosticarse y tratarse? Yo creo que es importante diagnosticarse porque en general estas mujeres, todas las mujeres nos miramos al espejo y cuando ves las cosas que no te gustan, las rechazas y te traumatizas o te acomplejas. Y te puede acomplejar la deformidad física o te puede acomplejar que tú no puedes seguir el ritmo de tus amigas o de tus amigos. Entonces, cualquiera de las dos causas hace que estás generando algo que a tu cerebro no le va bien, que es un complejo. Y yo creo que el mero hecho de acercarse a un especialista que te explique qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no, y cómo vencer ese cansancio con unas medias, una dieta o un no sé qué, va a ser una ayuda. Entonces creo que merece la pena siempre saber lo que uno tiene y consultar lo que uno necesite consultar para saber qué es lo que tiene y cómo mejorar. Claro, que al final es cuidar tu salud y mejorar tu calidad de vida. Exacto. Muchísimas gracias, Carmen Iglesias, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Lo mismo digo, muchísimas gracias.